En esta segunda clase, nosotros vamos a desarrollar el programa fundamentalmente explicando cómo es la evolución del proceso emprendedor. ¿Cómo empieza? ¿Esto tiene alguna lógica? ¿Hay pasos que hay que cumplir para poder ser emprendedor? No todas las personas pueden ser empresarios. Eso definitivamente hay que manifestarlo para que no se creen falsas expectativas. En el mundo, dicen los especialistas que solamente el 1% de la población puede ser empresario. Nosotros queremos que ustedes sean parte de ese 1%. Entonces lo que vamos a ver es cómo ocurre esta evolución y cuál es la importancia del empresario en este desarrollo embrionario que es crear una empresa. Fíjense ustedes que cuando la empresa todavía está en idea, la responsabilidad del emprendedor es prácticamente el 100%, ¿no? O sea, la capacidad, la creatividad, las condiciones del entorno, la idea que tenga el potencial empresario sobre cómo resolver una necesidad latente en el mercado o una necesidad insatisfecha, será determinante para su empresa, la idea. Cuando esto ya empieza a funcionar, y es un pequeño emprendimiento, es lo que nosotros llamamos una microempresa que está comprendida entre 2 a 5 trabajadores, donde fundamentalmente estamos hablando de la familia, el padre, la esposa y los 2 hijos, que son 4. Entonces estamos hablando de una forma de dirección y de manejo de la empresa totalmente distinta, ¿no? La administración de este tipo de empresas es muy rudimentaria, tiene características particulares. Una de las más destacadas es que este es un manejo familiar, fíjense ustedes. Y el manejo familiar tiene una forma distinta al de cómo se maneja una empresa. El manejo familiar quiere decir que usted contrata a la esposa, entre comillas, contrata a sus hijos, entre comillas, o a sus sobrinos, o a etcétera, a otro familiar, y entre esta familia empiezan a desarrollar una actividad que al final tiene una serie de distorsiones empresariales, como por ejemplo, que usted no le paga el sueldo a su esposa ni a sus hijos porque, claro, están empezando. Usted no reconoce los beneficios sociales ni se ajusta a las normas. No hay horario, hay una desorganización porque se impone el enfoque patriarcal del funcionamiento de la empresa. Entonces, en esta etapa de la vida de la empresa, en este tamañito de empresa, el éxito es básicamente determinado por el funcionamiento de la familia. ¿Cómo apoya a la familia este desarrollo de emprendimiento? Aquí es donde la mayoría de los emprendimientos fracasan porque a veces la familia no se adecúa al funcionamiento de la empresa y eso es terrible. Hay que tener en cuenta de que en esta etapa nosotros empezamos a producir, empezamos a prestar un servicio y esto va a dar y generar el capital de operaciones para ir creciendo. ¿Bien? La segunda etapa es cuando ya tenemos una pequeña empresa. Quiere decir que es una empresa que tiene entre 6 y 20 trabajadores. Fíjense ustedes, ya no hay familias de 20 personas, aunque todavía creo que hay en el campo. Sin embargo, en una familia prototipo, ya la familia de 5 personas, que es el promedio en Bolivia, ya necesita contratar a terceras personas. Y este es el otro drama terrible en el cambio de la empresa, porque claro, una cosa es manejar la familia y otra cosa distinta es manejar y administrar a otras personas ajenas a la familia. Entonces el empresario, como está creciendo, tiene la necesidad de contratar a más gente, tiene necesidad de contratar un encargado de ventas, tiene necesidad de contratar a alguien que se haga cargo de la producción, tiene necesidad de alguien que se haga cargo de la parte administrativa. Entonces ya con 20 trabajadores la empresa como que se va asentando, va aumentando sus ventas, pero tiene que haber un cambio estructural nuevamente en la cabeza del empresario. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ocurrir un fenómeno muy particular que ocurre en la cabeza. Tiene que delegar. Fíjense ustedes que en el anterior modelo el empresario hace todo. Él compra, él vende, él produce, él
administra el dinero, él cobra, etc. En este segundo caso, como la empresa ya creció, tiene que confiar en otras personas para que siga funcionando y siga creciendo la empresa. Y ese es un proceso terrible para nosotros los bolivianos especialmente. Delegar en otras personas, contratar a alguien para que haga algo que uno antes lo hacía. La peor área de delegación es la parte financiera. ¿Cómo puedo delegar a una persona que no conozco el manejo de mi plata? Entonces ahí hay un cambio estructural en la mente del empresario y eso significa romper paradigmas y romper la mentalidad familiar a una mentalidad empresarial. Entonces, la microempresa que va de 2 a 5 funcionarios se transforma de 6 a 20. Ya hay un encargado, hay terceras personas, ya hay principios de especialización en cada una de las áreas. Yo necesito un encargado de vender porque ese tiene que estar afuera de la empresa. Yo necesito a alguien que se haga cargo de la producción porque tiene que estar en la empresa. Y el empresario como que un poco se va saliendo del trabajo rutinario de la empresa y empieza a delegar. Cuando llega a los 20 trabajadores se estima que el empresario todavía puede controlar la empresa. Porque fíjense ustedes, él y su familia, 4 personas o 5 y 15 personas adicionales todavía son controlables. Pero a partir de las 20 personas, ya hablamos de una pequeña empresa, de una mediana empresa, estamos hablando de ya especializar la empresa en áreas muy profesionales, muy técnicas. Una empresa de 40, 50 trabajadores ya necesita, por ejemplo, un contador. Necesita un técnico profesional en el área de producción, necesita un técnico o una especialista en la comercialización de los productos. Entonces ya como que la empresa empieza a transformarse y la forma de administrar va cambiando de un modelo empírico familiar a un modelo eminentemente técnico, donde, fíjense ustedes, el empresario tiene que ir evolucionando para que él pueda comprender el funcionamiento de la empresa. Entonces, cuando ya llegamos al ciclo de la pequeña empresa y de la mediana empresa, entonces ya los elementos técnicos son imprescindibles, ya no necesarios, imprescindibles. Y obviamente cuando ya la empresa pasa de los 50 trabajadores, naturalmente ya el grado de conocimiento técnico tiene que ser obviamente necesario. Ahí, en este proceso, muchos empresarios se estancan porque, claro, no comprenden que tienen que invertir en la contratación de los recursos humanos técnicos. Tengo que pagarle 500, 600, 700 dólares a un especialista en comercialización, a un especialista en finanzas, porque si no los tengo no puedo seguir creciendo. Pero paralelamente a fíjense ustedes, a este proceso, el empresario ha tenido que ir creciendo intelectual y profesionalmente. Normalmente los empresarios son especialistas en la producción. Ellos son o carpinteros, o son confeccionistas, o son peluqueros. Ellos sí saben peluquería, sí saben confección, o sí saben fabricar chorizos. Lo que no saben es la parte complementaria, que es tan importante como la primera. Saber comercializar, saber producir, saber manejar las finanzas y, lo más importante, saber manejar al recurso humano.